Tenemos información importante, ya sabemos cuál podría ser la nueva legendaria gratis de contenedores. Así es amigos, la visión legendaria será reemplazada y no será un sniper. Adiós al traje aéreo y ahora podrás cambiar la posición del personaje. La nueva beta ya está disponible donde puedes conseguir skins por probar el juego, nuevos operadores, colaboración con MrBeast y más animaciones. Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo más información para la nueva temporada y también noticias sobre la nueva arma legendaria de contenedores. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de lo nuevo que estará llegando al juego, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí pasemos a continuar. Antes de hablarte de la nueva legendaria, de la nueva beta o incluso cambios que llegarán, quiero comentarte algo que está preocupando a la comunidad. Mucha gente está diciendo que los de Activision están arruinando COD Mobile. Así es amigos, mucha gente piensa que el juego está en decadencia y esto se debe a las nuevas animaciones que se han visto en la beta. Una de las animaciones más criticadas es que cuando caes de una altura baja no sale el traje aéreo, en su lugar sale un paracaídas. También puedes elegir si quieres cancelar o volver a abrir el paracaídas, básicamente al estilo Warzone. Sin embargo, aún no se ha confirmado para qué temporada podrían llegar estas animaciones. Es verdad que los de COD Mobile piensan cambiar la movilidad del Battle Royale, eso es más claro que el agua porque ya lo han dicho antes. Evidentemente la comunidad está dividida, mientras algunos quieren que el juego evolucione, a otros les gusta más lo que tenemos. Ambas opiniones son completamente aceptables ya que depende de cada gusto, pero lo que sí es cierto y eso tampoco se puede negar es que el juego cada vez se parece al Warzone Mobile. Yo no digo que sea malo, por supuesto que no, ya que el Warzone tenía mecánicas o tiene mecánicas bastante jugosas. Así que dime tú, ¿quieres que el juego siga innovando o que se quede tal cual como está? Te leo en los comentarios. Ahora sí pasemos con lo que realmente nos interesa y es acerca de la nueva arma legendaria que llegará en registro de contenedores. Creo que todo mundo sabe que en la próxima temporada la Bison legendaria que tenemos actualmente será reemplazada por una nueva. Ahora tenemos noticias sobre cuál podría ser y según información la nueva arma legendaria será una ametralladora ligera, sí como escuchaste. Al parecer no será un francotirador amigos, así que F por nosotros que lo esperábamos. Lo que sí debes tomar en cuenta es que esta información es una filtración y por lo tanto pueden haber cambios. Entonces, ¿cuál podría ser la nueva arma que llegará en contenedores? Te estarás preguntando. Ok, es una MG82. Aquí tenemos el diseño de la nueva skin. Esta arma viene del Cold War y como puedes ver es reactiva, con cada cierto número de bajas irá cambiando la apariencia. Que yo sepa, en el juego nunca han dado una legendaria reactiva, esta sería la primera, aunque eso sí, el diseño no me termina de convencer. Yo sé que más de alguno dirá, amigo, la están regalando y te pones exigente. Pues sí, tienen toda la razón, simplemente siento que las últimas no le están poniendo igual de empeño que antes. Otra cosa que debes saber es que el arma tiene dos versiones y no sabemos cuál podría llegar, esta es la segunda. Cuéntame qué te parece, ¿crees que valen la pena o para ti simplemente están feas? Ojalá que la filtración cambie a una más guapa. La mayoría debe saber que en el juego tenemos dos betas, la de la versión global y la de la versión china. En la beta de la versión china se pudo apreciar una opción bastante interesante y es que ahora puedes cambiar la perspectiva o posición de la cámara. ¿Cómo que la posición de la cámara? Pues sí amigos, aquí puedes observar que tu personaje puede estar más a la derecha o más a la izquierda. Aunque no lo creas, esto es buenísimo y puede ser demasiado útil, sobre todo para la gente que le gusta campear y esperarte detrás de una pared. En pocas palabras, Activision quiere favorecer a los camperos. Habrá que esperar a ver si realmente lo agregan o simplemente se está probando. Yo la verdad me da exactamente igual, uno creo que se adapta a lo que sea. Ya está disponible la nueva beta y te voy a enseñar cómo puedes probarlo para que te llegue todo esto al correo. Lo primero que debes saber es que esta beta está disponible tanto para la versión global como para iOS. Lo que debes saber es que la versión de iOS ya está llena, ya que si te registraste antes puedes entrar ahora mismo. Otra cosa que es importante saber es que las skins que te den en esa beta solamente se usan en esa beta y no en la versión global. Lo bueno es que para Android solamente se elige la tasa de bit, lo instalas y juegas, no es como iOS que debes hacer un montón de pasos. Eso sí, si quieres unirte mañana, pasando mañana o incluso después, puede ser que ya no esté disponible porque tiene un límite de jugadores. Usa la beta para probar y mandar tus errores para que de esta manera el juego siga mejorando.
Ahora te voy a mostrar las nuevas skins y operadores que estarán llegando en la próxima temporada. Se espera que sean para la temporada número 8 y quizá para la temporada número 9. A continuación estás viendo los personajes que estarán llegando. Eso sí, no sabemos de qué manera, si llegarán en caja fuerte, en caja o en caja de la suerte. No creo que alguno de estos venga en pase de batalla, aunque si es el caso estaría bastante joya. De hecho hay una skin que me llama mucho la atención. Para ser exacto son 3 skins y todas vienen chapadas en oro. La primera es esta, la segunda es esta skin de Maze y la tercera es una parecida al Ghost. Estas últimas tienen pinta de Black Cell, se ven realmente brutales, pero como todavía no sabemos, va a tocar esperar un poco más. A continuación te muestro cuáles armas podrían recibir nuevas animaciones, armas antiguas. La primera es el HVK, luego tenemos también a la Manowar y ten en cuenta que eso es importante porque algunas opciones solo funcionan con las nuevas animaciones. Otra arma que también se merecía mucho un cambio de animación es la KN-44, que por cierto al día de hoy no veo a nadie usar esto en igualadas. Y eso que nos dieron una skin de Legacy. Siguiendo con las armas, otra arma que recibirá actualizaciones en sus animaciones es la PP-19 Bison, esa que está actualmente en registro de contenedores. También está la DRH y te diré la verdad, y es que últimamente no estoy usando tanto las armas anteriores, más que nada por las nuevas que están rotísimas. No me refiero a la Val 27 o a la SO14, me refiero a la RAM 7, a la FFAR, que si bien tampoco es que sean muy nuevas, pues tan viejas y veteranas no son. La BLK y la pistola de clavos también pudieron incluir nuevas animaciones, aunque eso sí, la pistola de clavos se espera que tenga armas duales como la Fennec. Aunque seguramente ya lo viste, te lo comento de manera inmediata, y es que ya salió el evento de MrBeast. Así es amigos, una colaboración con MrBeast en COD Mobile. Uno pensaría que como es MrBeast llegaría algo mucho más interesante, pero no una simple tarjeta de visita para la gente que lo quiera reclamar. No se vayan a quedar pobres con tremenda recompensa, pero bueno, es lo que hay. Aún falta para que termine la temporada, yo creo que se filtró todo de forma muy rápida, pero esto nos sirve para darnos la idea de lo que puede llegar. Recuerda que la actualización que se viene es una grande. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Dime qué fue lo que más te gustó. A mí la verdad me gustó mucho más el tema de las animaciones en las armas viejas, pero esperemos que todas lleguen. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte. Si el video te gustó considera suscribirte, y sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.